Bien, entonces vamos a continuar. Como ya vimos, fíjate, si recargamos, pues fíjate cómo se monta cómo se monta y se monta el hijo y el padre. Aquí vemos, como te dije, que no te preocupes, aquí component mount hijo se manda a llamar primero, es decir, el ciclo de vida del hijo termina primero. Acuérdate que voy a abrir mi diagrama. Acuérdate que el ciclo de vida de mounting termina con el component mount. Y ya vimos que ocurre cuando se monta el componente en el DOM, no necesariamente cuando se monta por primera vez. Entonces, para que el padre esté completamente renderizado, pues primero tienen que acabar de renderizarse los hijos. Entonces, por eso sale el render hijo y al final sale el component mount del padre. Porque acuérdate que va de abajo hacia arriba. Un árbol, pues primero tienen que estar sus hijos y luego pues ya cuando terminen los hijos de renderizarse, se puede decir que el padre ya terminó, es decir, todo el nodo completo. Entonces por eso sale primero component mount hijo. Pero pues eso es lógico, no te preocupes. Entonces, como ya vimos, los métodos de ciclo de vida se pueden utilizar para recuperar datos de fuentes de datos asíncronas o para configurar event handlers para eventos que no están relacionados con elementos o componentes de React. Por ejemplo, pues aquí en el component mount, pues tú puedes también, por ejemplo, como ya vimos, lo tenemos por acá, pues nosotros podemos poner, por ejemplo, algo que se esté ejecutando en segundo plano con un interval o simplemente configurar un event handle. Por ejemplo, aquí tú puedes configurar, no sé, que esté escuchando otro evento para esos eventos que no están relacionados con elementos o componentes de React. Entonces, pues aquí ya en Component Mount las posibilidades son infinitas. Puedes hacer peticiones fetch, como lo que tenemos por acá. Fíjate, aquí tenemos state fetch. Pues fíjate cómo aquí en Component Mount hacemos una petición fetch. Si usamos componentes de clase, pues automáticamente nuestros componentes heredan un montón de métodos. En este caso, pues los métodos del ciclo de vida. El trabajo aquí en React básicamente consiste en construir componentes simples y anidarlos juntos, por lo que te decía que todos los componentes vienen a ser renderizados a través de un padre. Simplemente, vámonos acá al index, simplemente hay un componente que no tiene padre y ese componente pues es el que renderiza toda la app, que por lo regular pues se llama app. Pero ahí en más, todos los componentes hijos, todos los componentes en sí mismos van a estar renderizados a través de un padre. Un problema cuando empecé a aprender yo los ciclos de vida de React era, o que me preguntaba más bien, dónde colocar las llamadas a una API, por ejemplo, en mi componente React, cuando se carga, por ejemplo, mi componente por primera vez. Imagínate, pues, yo cuando empecé aquí, pues yo dije, pues, ¿cómo dibujo yo un grid por ejemplo, aquí en mi página, cuando se monta el componente por primera vez? Acuérdate que component mount no necesariamente es cuando se monta el componente por primera vez, pero sí es un ejemplo de uso de cuándo de cuándo se puede llamar. Entonces, pues yo me preguntaba, pues, ¿dónde hago una llamada a una API que desde React? Porque pues yo lo necesito que se cargue cuando se monta la página por primera vez. Pues resulta que esto no se puede pegar en cualquier sitio. De lo contrario, provocamos problemas de inconsistencia realmente extraños en nuestra aplicación. Puedes colocar, por ejemplo, tus llamadas de obtención de datos a una API, como nosotros ya tenemos, en un event listener, por ejemplo, cuando se teclea un botón, en un clic, por ejemplo. O bien, pues si necesitas obtener los datos iniciales, por ejemplo, para dibujar un grid, pues puedes ahora sí que obtener esos datos cuando el componente se monta. Entonces aquí es un caso de uso de component mount. De lo contrario, otros métodos del ciclo de vida como component update, que no lo hemos visto en detalle, component will mount o el método render en sí, por ejemplo este que tenemos por acá, pueden ser disparados múltiples veces. Acuérdate que component update pues se va a lanzar siempre que pase la fase del updating, al igual que el render. Entonces, si tú haces una llamada en render o en component update, puede que esas llamadas a APIs, si tú pones, por ejemplo, esta petición fetch en component update o en el método render, pues puede que se vaya a disparar muchas veces la petición. Entonces, esto puede ser que haga ping a una API en una cantidad innecesaria de veces. Y acuérdate que muchas APIs están desarrolladas para no sobrecargarse.
ahora sí que tienen limitaciones. No puedes hacer cierto número de peticiones, por ejemplo, por minuto. Entonces, si tú pones una petición fetch, una petición asíncrona en render o en component did update, pues puede que hagas una llamada API de forma innecesaria. Entonces, por lo regular, si tú quieres cargar datos iniciales por primera vez cuando se carga la página, pues component did mount, esta que tenemos por acá, es tu mejor opción. Tú me dirás, ¿es seguro utilizar por otro lado async y await con component did mount? Esta es una pregunta que muchos se hacen. Acuérdate que podemos hacer peticiones con fetch o con async y await. Entonces, pues la respuesta es sí. Debido a que component did mount solo se dispara una vez, como te digo, cuando se monta el componente en el DOM por primera vez, o cuando se monta, ya lo vimos, pues entonces tranquilamente tú puedes hacer este component did mount de forma asíncrona para usar async await. Vamos a ver un ejemplo para que veas cómo sería. Fíjate, vamos a crearnos un archivito que se llame, en este caso, new file, y vamos a ponerle state, vamos a ponerle async await.js. Vamos a copiarnos todo este código. Pum, nos lo copiamos. Pero más bien vamos a ponerlo por acá. Fíjate, vamos a quitar todo esto. Vamos a sacar este ejemplillo de component will mount, que ya lo vimos, y vamos a sacarlo un nuevo archivo. Voy a pausar el video. Entonces, pues fíjate cómo lo puse en un archivo llamado onMounting. Entonces me voy a copiar ese código y el que tengo por acá de state.fetch básico me lo voy a poner acá. Vamos a ponerle acá y vamos a poner, por ejemplo, en este caso vamos a poner este por acá. Y con esto vamos a ponerle async. Vamos a dejarlo para el próximo video. Bendiciones.